Principalmente por dos motivos. El primero creo que es una evidencia para muchas personas, y es que los españoles desconocen su historia por completo. Y después, ya como seminarista y como sacerdote, pues me doy cuenta cómo también los propios fieles de la Iglesia desconocen de manera absoluta la propia historia de la Iglesia. Y es el motivo principal por el cual, especialmente en los puntos, en las cuestiones más controvertidas, poder sacar a tantas personas de su desconocimiento, un desconocimiento que en la mayoría de los casos les han dado una historia tergiversada de España, y la historia de la Iglesia también lo poco que pueden conocer de ella, los episodios como más señeros, también se los han manipulado. Podríamos hablar de 5 principales. La primera vendría a ser la Edad Media, como una época oscurantista, fanática, una época inculta, una época pues totalmente abominable por parte de la humanidad. Y unida a esa cuestión, pues el Islam, presentado como religión de la tolerancia, como religión de la paz, como religión espiritual. Y también en ese primer bloque de mentiras de uso común contra la Iglesia y contra la civilización cristiana en general, y también contra España en particular, pues el capítulo de las cruzadas. Es algo muy importante porque los españoles tenemos que ser conscientes que la Reconquista no fue otra cosa que una cruzada. Un segundo capítulo, un segundo frente de mentiras, la Inquisición española. La Inquisición española, pues como un trasunto o como un prólogo de las temidas SS alemanas, que sustituyen los campos de concentración por las hogueras, para eliminar a cualquier disidente y para tener controlada a la población en un régimen de terror. Por supuesto también socapa de oscurantismo y fanatismo. El tercer gran frente de mentiras y falsedades es la obra de España en América. Es decir, el descubrimiento, la conquista y la evangelización y civilización. Y eso fue lo que hicieron los misioneros españoles en América durante 5 siglos. El siguiente frente de ataques a la civilización cristiana, a la Iglesia, podríamos situarlo en la Revolución Francesa y en el movimiento intelectual y filosófico previo que significa la Ilustración. Es decir, una época en la que el hombre rinde culto a la diosa razón, al racionalismo, y se despoja de cualquier tutela a nivel religioso, de cualquier código moral. Y el quinto y último frente de batalla, el ascenso del partido nazi al poder en Alemania en enero de 1933, y el, entre comillas, culpable silencio de Pío XII ante el exterminio del pueblo judío por parte del Estado Nacionalsocialista Germano. De la Edad Media, que es la época católica, la época cristiana por antonomasia, la época de esplendor de la Iglesia como no ha habido otra en su historia en 20 siglos, se puede y se debe defender perfectamente como la época de eclosión cultural, intelectual e incluso científica, porque sienta también las bases para ello de la cultura europea y lo que nos configura como cultura. En la Edad Media asistimos al surgimiento, al nacimiento de la institución que cambió por completo el rostro de Occidente. Estoy hablando de la universidad. La fundación de la universidad en Europa, porque no se conoce ese fenómeno en el mundo islámico, ni siquiera en el mundo oriental, griego, del Imperio Bizantino. La fundación de la universidad fue una obra de la Iglesia. Son los antiguos colegios catedralicios, y que con el paso del tiempo esos colegios se irán transformando
en la Universitas Studiorum, una serie de estudios universales que después se propagará poco a poco por todo Occidente. Realmente es la institución clave que ha determinado todo el recorrido de la civilización occidental y es una obra eclesiástica. Otro tanto podríamos decir también de la fundación de los hospitales. No existían apenas hospitales, era una institución desconocida. No existía una atención médica para las personas que no tuvieran ese nivel adquisitivo. Esa democratización de la salud fue obra de la fundación de los hospitales de la Iglesia. No podemos hablar de un único frente de ataque, sino de una combinación de distintos elementos que golpean a la Iglesia, empezando por los propios del interior, por los propios enemigos del interior. Pero podríamos hablar de la masonería, podríamos hablar del nuevo orden mundial, es cierto, pero también tenemos que ser conscientes y lo suficientemente realistas para reconocer que en realidad hoy en día la filosofía que gobierna en la sociedad occidental es la filosofía de la masonería. Por lo tanto, no hace falta, como en otras épocas fue necesario, que la masonería opere de una forma oculta y detrás de las bambalinas, porque es la filosofía que han inoculado en la mente de millones y millones y millones de occidentales. Pero es una combinación de los postulados filosóficos de la masonería que se desarrollarían y continuarían con el nuevo orden mundial y evidentemente esos postulados masónicos también beben de unos orígenes religiosos y esos orígenes religiosos son el protestantismo. No es una casualidad que en 1717, cuando se funda la masonería, se funde en un país como Inglaterra, rabiosamente protestante, anglicano, y rabiosamente y secularmente enemigo del Imperio español por el motivo de la maquinaria de propaganda. El protestantismo es el que inicia la maquinaria propagandística y así está documentado. Por ejemplo, Lutero escribió e imprimió cientos de panfletos contra la Iglesia romana y que la Iglesia no entiende. La Iglesia no hace propaganda. La Iglesia lo que hace es evangelizar. Para evangelizar no es necesario, es más, es contraproducente, denigrar al adversario. Lo que no entiende el catolicismo es que la esencia del protestantismo es el anticatolicismo. El protestantismo se denomina así porque protesta contra alguien, porque protesta contra algo. Luego, esa maquinaria protestante de propaganda que necesariamente implica y significa la denigración del enemigo católico como la encarnación de todos los males del mundo sin mezcla de bien alguno, no es concebible por una mente católica y por eso no son capaces los propios católicos, incluso a lo largo de los siglos, de articular una respuesta proporcional al ataque de la propaganda protestante. Sería como el primer elemento y el primer motivo. Y el segundo es que a fuerza de no combatir, a fuerza de no luchar contra ese rosario de falsedades, poco a poco ha ido depositándose en la mentalidad de millones de personas, incluso de los mismos católicos, que han aceptado esa visión deformada y tergiversada sobre el catolicismo, sobre la Iglesia, sobre la civilización católica, que los propios protestantes han proyectado sobre ella. En el caso de las cruzadas, sin caer en ningún maniqueísmo, lo que tenemos es un movimiento de la cristiandad europea no de agresión a un Islam pacífico y tolerante, sino un movimiento defensivo. El cristianismo se ha expandido por toda la tierra a través de los misioneros, que han llevado la palabra de Dios y los sacramentos a los 5 continentes. En el caso del Islam, su expansión no se ha debido a misioneros
porque el Islam carece de ellos. La expansión del Islam por el mundo se ha debido a la guerra santa, a la yihad, que es uno de los preceptos del Corán. Es decir, el objetivo del Islam, como religión universalista, quiere conquistar todo el mundo para Alá. Entonces, es la propia cristiandad la que reacciona ante esa agresión musulmana de conquista para defenderse. Y por eso la reconquista no es otra cosa que una larga cruzada de 8 siglos para devolver los distintos reinos hispánicos, visigodos, insisto, y por ello europeos, cristianos, de cultura romana, de cultura germana, con el derecho romano, con la filosofía griega, devolverlos a su hábitat natural. Y para ello, reconquistar un terreno, a una cultura, a una sociedad, a una religión árabe, y por lo tanto extraña y ajena a Europa, no solamente ya extraña y ajena, sino hostil. La conquista, el descubrimiento de América juegan un papel decisivo en la historia de la humanidad. En primer lugar, porque supone el encuentro de dos civilizaciones que se encontraban no solamente extremadamente alejadas a nivel físico, sino también a nivel civilizatorio. Cambia por completo la historia de la humanidad que se encuentra en esas dos civilizaciones, que se encuentra en esas dos culturas, como es la europea y la cultura precolombina. Y no es que la cultura europea, no es que el pueblo europeo, español, cristiano que llega a América se dedique a una sistemática aniquilación de esas culturas, sino que lo que ocurre con esa cultura precolombina o culturas precolombinas de los distintos pueblos, aztecas, incas y etcétera, es que se derrumba por sí sola ante el contacto con una civilización superior en todos los órdenes. Es ese encuentro de culturas lo que produce un giro fundamental en la historia mundial y se realiza por la fe católica, por la cristiandad. Alejandro VI, el Papa Alejandro VI, español, confirma que el derecho por el cual la corona española, la monarquía hispánica, la monarquía católica, tiene para poner su pie en América y toda la obra que realiza en América no es otra que la cristianización de aquellos pueblos. Y como decía anteriormente, la cristianización, la evangelización, conlleva la civilización. Es que uno de los rasgos y de los elementos comunes de esas culturas, de esos pueblos precolombinos, eran los sacrificios humanos y el canibalismo. Cuando los españoles llegan allí, cuando los misioneros llegan allí y evangelizan a aquellos indios y les muestran la faz del Dios verdadero, sus ídolos caen por tierra. Digamos que el amanecer de Dios significa el crepúsculo de los brujos. Ese derecho indiano forjado a lo largo de 40 años, principalmente los 40 primeros años de la conquista, es todo un monumento a la consideración del indígena como un ser humano, lo cual no ocurrirá ni por asomo en la conquista protestante del norte del continente americano. Fruto de ello es que los españoles ven a esos pueblos indígenas como seres humanos iguales a ellos y, por lo tanto, del mismo modo que están sujetos a deberes, como ellos, deberes también morales, a cada deber le corresponde un derecho. También son sujetos de derechos. Y por eso los españoles no duran en ningún momento en mezclarse racialmente con los indígenas, de lo cual florecerá una cultura mestiza, cosa que no ocurre en ningún momento en la América del Norte protestante anglosajona, donde el indio pues es considerado como una especie de alimaña
porque el indio es un salvaje, el indio no tiene solución, el indio hay que exterminarlo, hay que aniquilarlo. Eso no ocurrió en la América española. Por eso no es casualidad que no existan apenas indios en el norte, mientras que el centro y el sur de América están llenos de ellos y de mestizos. El caso paradigmático que en 1550 el emperador Carlos V declare que todas las conquistas españolas han de frenarse y promueva y solicite un congreso, como fue la controversia de Valladolid de 1550, un congreso en el que la opinión fundamentada de juristas, de filósofos y de teólogos moralistas justifique o descalifique la presencia española en América, es un caso único que no ha sucedido con ningún otro imperio de la historia de la humanidad. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.